It would be great if you can also put it in the your screen, your name, if you can rename it, just by clicking the three dots at the top of your screen. And the other thing that we ask is to please text your questions during the presentation. We will answer questions at the end, just so that move the presentation fast, because we know that you have it's part of your morning and we don't want to take too much of your time. And again, we will have Q&A at the end. Algunas de las normas de este Zoom es si por favor, si su nombre no aparece en la pantalla para tomar asistencia, nos gustaría que usted pusiera su nombre. También que mantenga los micrófonos silenciados durante la presentación. Si quiere hacer una pregunta, la puede hacer en el chat. Y también vamos a tener preguntas al final, para que si se hacen muchas preguntas al principio, pues entonces se extiende el Zoom y sabemos que el tiempo es muy valioso. All right. So here's the agenda for today. As I mentioned before, important dates, uniforms, school supplies, forms, the parent availability survey, family council, and some tips for the community. La agenda para hoy, hablamos sobre fechas importantes, uniformes, útiles escolares, formularios, encuesta de disponibilidad, información sobre el Consejo de Familias y otras actividades que vienen comunitarias que la pueden ayudar a usted. Y luego, claro, terminamos con preguntas y respuestas. All right, so here we go. Important dates coming up. So Wednesday, August 23rd is our Together We Can parent dinner. So if your child has an IEP, 504, and you would like to meet the special education leadership team and the leadership group from the Family Council who leads anything that has to do with special education, then please join us. It's for all parents for grades 5 through 12. No students. This is not an event for students. This is only for parents. So please do not bring children unless you have little ones. And in that case, we will send out later an RSVP form so that you can let us know if you need childcare. And it will be at the middle school, 433 West 204 Street in our cafeteria. La primera fecha que viene es el 23 de agosto. Es una cena que se llama Juntos Podemos para padres a las 6 de la tarde y es para los padres que tienen niños que reciben servicios de educación especial o algunas acomodaciones del 504 y es para que usted conozca el liderazgo de educación especial y se vayan conectando y también con los padres de la Asociación de Padres o aquí se llama Consejo de Familias que están liderando este comité de Juntos Podemos. Y es en la escuela intermedia, 433 West 204 calle, en la cafetería. Y es, de nuevo, es solo para padres, no es para estudiantes, pero claro, entendemos que si usted tiene un niño pequeño y no lo puede dejar y necesita cuidado de niños, pues entonces más adelante le vamos a mandar un enlace para que reserve su silla, porque de nuevo esto va a ser una comida que nosotros estamos ofreciendo y necesitamos que nos ayude a planificar y para saber para cuántas personas es que vamos a ordenar y claro está si necesita cuidado de niños, pero de nuevo esto no es algo que los niños si tiene hijos aquí estudiando que no hay actividades para ellos, así que espero puedan venir. Next is August 29. It's a Tuesday. It's a big orientation day. And it is for our new families. So we have, this is an opportunity for you to meet our leadership team and have an orientation about the workings of our school and how can you team up with us. And it's from 9 to 11 a.m. For 5th,
and new middle school students and parents. Again, this is if you've never been to our school before, and this is your first time, and of course, all of fifth grade will be first in our school. So the fifth grade students and any new middle school students and parents of those students have to stay there from at our school from 9 to 11 a.m. And again, it's at our middle school. Now, the same day, we also have activities for all ninth grade students from 9 a.m. to 3 p.m. So, of course, all our students who were returning from eighth grade, passing on to ninth grade, and any new students who are in ninth grade, that is from 9 a.m. to 3 p.m. at the high school. That's 3896 10th Avenue. And then the same day for our parents, of all ninth grade parents and parents who are new to IL high school. So maybe it's a parent who is entering 10th grade or entering 11th grade, then the parent has to come, not the student in 10th grade, not the student in 11th grade, but only the parent. And all of ninth grade parents to receive an orientation and meet our leadership team. And that is from 1:30 p.m. to 3:30 p.m. So, so you'll be able to, later on to pick up your kid at the high school who finishes at 3 p.m. Okay. So estamos el 29 de agosto, es muchos eventos que son para la escuela intermedia y la escuela secundaria. Para la escuela intermedia es de 9 a 11 de la mañana para estudiantes y padres de quinto grado y los estudiantes que son nuevos y los padres completamente nuevos a la escuela de intermedia. O sea que todos ustedes que sean completamente nuevos a la escuela, por ejemplo, que entran en séptimo grado o en octavo grado, en sexto grado, ese día vienen a la escuela. ¿Okay? Con sus hijos y es de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y es en la escuela intermedia 433 West 204 calle. Ahora, en la escuela secundaria, todos los estudiantes de noveno grado, ya sea que están pasando de octavo a noveno o que sean completamente nunca han estado en nuestra escuela, tienen muchas actividades de preparación de liderazgo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la escuela secundaria 3896 décima avenida. Y los padres de esos niños de 1:30 a 3:30 vienen también a la escuela secundaria para conocer el equipo de liderazgo, para recibir una orientación y no solamente ellos padres de noveno grado, sino también padres que sean completamente nuevos a la escuela secundaria, que nunca han estado aquí, también están bienvenidos a venir. ¿Ok? Y no se preocupen que si nosotros le mandamos esta información más sin embargo, si le quiere tomar fotos o algo, lo puede hacer. Okay, so why the orientations? So the orientations are for new and returning students and they're mandatory. So students only come to their designated days from 9 a.m. to 3 p.m. And students will receive important information to be fully prepared to start classes. And the first day of class is September 5th. And they will participate in team building activities and meet our teachers and staff. Now at the high school, we ask to please use this link so that you can tell us if you're coming, so that we really need, there are certain things for the team building activities that we need. And so it's very important for us to plan ahead, and we're asking your help to please fill out this link, and Lourdes can put it on the chat as well. All right, so, ¿por qué las orientaciones son muy importantes para los estudiantes? Todos los estudiantes, ya sea que llegan nuevos a nuestra escuela o que están antiguos, que ya han estado desde pequeñitos, y es mandatorio porque ahí reciben información importante para estar preparados a comenzar las clases, cosa que en septiembre 5, cuando empiezan, ya saben lo que tienen que hacer. Y los estudiantes solo vienen en sus días designados de 9 a 3 de la tarde.
Y le estamos pidiendo a los niños que están en los grados 9 al 12 que por favor nos ayuden a planear los padres para saber, porque tenemos muchas actividades para ellos y necesitamos saber quién viene y le estamos diciendo que por favor use este enlace para decirnos quién viene. Y de nuevo, esto es para todos los estudiantes. Entonces usted se pregunta, ok, ¿cuándo es que le tocan venir a mi niño? Okay, so let me tell you when your child needs to come. So the orientations are August 30th for 5th, 6th, 10th, and 11th grade. Okay, and remember, the orientations for the students, not you, it's for the students, are again from 9 a.m. to 3 p.m. Okay, and again, for Thursday, August 31st is for 7th and 12th grade, and Thursday, August 31st at 5 p.m. from 9 to 12 is the high school parent orientation town hall via Zoom. So 9 to 12th grade parents only will receive a Zoom orientation the same day. And then Friday, September 1st at 8th grade orientation. Okay. Ok, estos son los días que usted tiene que su niño tiene que traer aquí a su niño. Miércoles 30 de agosto es la orientación de quinto, sexto, séptimo y 11º grado. Y de nuevo, es de la misma hora, como habíamos dicho antes, es solo para el estudiante de 9 a 3 de la tarde. Okay. Jueves 31 de agosto, la orientación de séptimo y 12 grado. El mismo 31 de agosto va a haber una reunión de padres de orientación para todo de 9 a 12 grado, todos los padres, en Zoom. Y nosotros le mandamos el enlace y todo y le recordamos y todo, pero para que lo tengan pendiente. Y el viernes 1 de septiembre es la orientación de 8º grado. Okay. O sea que tienen que venir los niños que están completamente nuevos y que son de 5º grado, por ejemplo, tienen que venir el 29 y el 30, ¿ok? Para que, o sea, ellos tienen 2 días. Después de esos 2 días, no tienen que volver a regresar, solo regresan hasta el septiembre 5. O sea que no es que la escuela empiece ese día, es que solo empiezan esos días de orientaciones. So it doesn't mean that your child after the August 29th will have to come in and that's when school starts. No, it's just those are 2 days for orientation. So for example, if your child is in 5th grade, will have to come to the orientation on the 29th and then again on the orientation with all the students on the 30th. Okay. All right. Now for seniors, 12th grade, September 1st is portrait day. So please check student email and you have a message from Irvin Simon, which is a photography company, to set the picture appointment via the link that they will provide within the body of the message. And any student who does not pick up a time, then someone from their company, the photography company, will choose one for them. If you have any questions, please contact our events director, Reyderis Villanueva. Para los niños de 12 grado, el viernes 1 de septiembre es el día de las fotos. So, por favor, que su niño revise el correo electrónico estudiantil para recibir un mensaje de Irvin Simon, que es la compañía de fotógrafos, para programar una cita para que le tomen las fotos de graduación a través del enlace que ellos le van a mandar en las fotos, en el mensaje. Y si el estudiante no escoge una hora, esa compañía le va a asignar una. Si tiene alguna pregunta, por favor, se conecta con Reyteres Villanueva, que es la directora de eventos. Okay, now also for high school, we're talking about exams, Regents exam. If your child is taking the Regents in August, then it's Wednesday, August 16 at 8:30 a.m. for Algebra 1 and English Language Arts, and 12:30 is for Global History and Geography 2 and Algebra 2. On Thursday, August 17 at 8:30 is United States History and Government, Physical Setting, Earth Science, Physical Setting, Chemistry. And at 12:30 is for Geometry and Living Environment. Now, the prep days will be sent in a personalized way next week. So be on the lookout for those days on the student email.
En la escuela secundaria ya vienen unos exámenes de regentes y son el 16 de agosto, es un miércoles, así que fíjese que si su niño tiene que tomar esos exámenes es a las 8:30 de la mañana, álgebra 1, English and Language Arts, y a las 12:30 es Global History, Geography 2 y álgebra 2. Eso no quiere decir que le toque tomar todos esos, solo pregúntele a su niño cuál es el que le toca a usted, a lo mejor debe saber y si tiene alguna pregunta nos puede hacer cuál es el que a los niños le toca tomar. Para el jueves 17 de agosto a las 8:30 están ofreciendo el de examen de historia y de gobierno y de ciencias de la tierra y de química, a las 12:30 de geometría y de medio ambiente. Y para las preparaciones para estos, repaso para estos exámenes, se le va a mandar a su hijo la próxima semana un correo electrónico personalizado de acuerdo al examen que le toque tomar y la hora. Así que esté pendiente de ese correo electrónico que viene de la señora de aquí de la escuela secundaria. The next is for lockers, high school. They have been cleaned out and belongings left behind have been bagged and are available for pickup. Please come at the following days from 10 to 12 p.m. Rising 10th grade, class of 2026, August 7. Rising 11th grade, class of 2025, August 8th. Rising 12th grade, class of 2024, August 9th. If you cannot come those days to pick them up, please contact our staff, the Ana Rodriguez, Ms. Orquídea Paniagua, Ms. Genesis Medina, and let them know when are you available to pick up, and they will save your belongings. But if they do not hear from you, then by the end of the next week, then they will be discarded. Los casilleros de la escuela secundaria ya se han limpiado, todo lo que quedó ahí de pertenencias que se les olvidó, ya lo pusieron en unas bolsas y pedimos que por favor venga los siguientes días de 10 a 12 de la tarde para recogerlos. Y esto es los horarios. Si está pasando al 10º grado, o sea que termina de graduarse el 2026, es el 7 de agosto que lo puede venir a recoger. Si el niño está pasando al 11 grado, o sea que se gradúa en el 2025, entonces que vengan el 8 de agosto. Si está pasando al 12 grado, o sea que se gradúe el próximo año, clase del 2024, que vengan el 9 de agosto. Y si no está disponible para recoger sus pertenencias que se le quedó, por favor comuníquese con Miss Ana Rodríguez, Miss Orquídea Paniagua o Miss Genesis Medina para informarle cuándo es que usted puede venir a recogerlo. Y si no tenemos noticias de nadie y los artículos no se recogen para el final de la próxima semana, pues entonces se desecharán. Okay, let's talk about uniforms. So the first 2 rounds of uniforms were sent out to all new families as well as returning families that completed the student intent form. And I guess I remind you, this is how it looks. And that is to receive the $100 voucher. So if you have not filled out the form, please do so by August 9th, and the next batch will go out on the 10th. So if you have completed the form and do not see the voucher, please search your inbox and spam for it is written IL uniform gift voucher or certificado de uniformes, or you can also look for their address uniforms at ilcs.org. And if you have any issues, please contact us. And here's our number, 646-906-4111 or 629-929-322-4570. Ok, uniformes. Las primeras 2 rondas de uniformes del certificado de regalo ya se enviaron a todas las familias nuevas y a las que están regresando, claro está, con este formulario de intención de regresar a la escuela, y esto es solo para recibir el certificado de regalo. Si usted no ha llenado este certificado de regalo para recibir los $100, que esos $100 son para comprar el uniforme, por favor hágalo antes de, Lourdes, can you double check, is it the dates? I have it wrong here. Is it September 8th or because I have it, yeah, so ya veo, está el agosto 8, agosto 9, está al revés, agosto 9 y el próximo, vamos a mandarlo el 10 de agosto.
el 10 de agosto. Así que del 9 y 10 todavía estamos en agosto. Si ya completó el formulario, claro, esa no lo tiene que volver a completar porque ya recibió sus $100, pero si no encuentra el certificado de regalo, entonces por favor búsquelo en su bandeja de entrada o en su correo no deseado. Simplemente escriba IL Uniform Gift Voucher o certificado de uniformes, o si no, búsquelo por la dirección que es uniforms@ialcs.org. Y si aún no lo encuentra, por favor, comuníquese con nosotros 646-906-4111 o 929-322-4570. La cosa es que reciban todo su certificado de regalo. Y esto es como recibe el correo electrónico, así es como se va a ver el mensaje. This is how the email will look like. So it has the voucher look, and then it says welcome, and then it will say, please visit our website, Lands End, to order the uniform. And then it will say, you gotta put the number of the school. This is our school number. And then it will give you the gift card. You know, here is a make-believe number we put in here, but it's a long number. And then they also give you a PIN number. Okay, and then we'll show you how to order if you haven't done so already. Una vez que usted busque el correo electrónico, esto es como se ve ese correo que le está mandando el certificado de regalo. Y entonces lo que dice es, aquí le estamos dando $100 para comprar el uniforme. Este es el enlace. Este es el número de la escuela. Este número nunca cambia. Y este es el número de regalo, del certificado de regalo. Y ese es el PIN que usted tiene que entrar. ¿Ok? All right, so here's how you order. Once you go into the website, landsend.com, all right, so they're going to ask you to enter the school number, which again is this number, right? So you go enter the number and you start doing, you know, who you're shopping for, and you can sign in. And then after that, then you can select, you know, is it for kids? Depending on the grade, I may add, it will give you a selection, you know. So for middle school, it's a darker blue, and for high school, it's a light blue. So it will give you, once you put the grade and once you put the number, it will give you the right selection of the uniform with the right color. So as long as you put the number of the school, you'll be okay. So aquí está, una vez que entra a la página de Lands End, le van a pedir que entre el número de la escuela. ¿Ve? Entonces aquí también está el número de el número de la escuela, y pone el nombre y también el grado de su niño, porque de acuerdo a esto le van a dar la opción, porque nosotros tenemos un color de uniforme para intermedia y un color de uniforme para secundaria. El de intermedia es un azul más oscuro, y el de secundaria es un azul bien claro. Entonces, por eso tiene que poner ahí. Y de nuevo, este es el número que de la escolar, que cuando usted va a su correo electrónico, ese es ese mismo número que le están pidiendo. Okay, so then usted es bueno que escoja la talla, que se fije que si es para niños o para adultos. Recuerde que ellos tienen también, cuando es niños, ellos están mirando también los niños de elemental, o sea que cuando es niños va a ser a lo mejor muy pequeña la talla, o sea que es muy importante que usted se fije en las tallas. So I just want to check in that not only you're making your selection for the color that, you know, making sure that it's okay, but also you're making sure that you switch from kids to adult, because this Lands End offers shirts for, when they say kids, that could be kids who are in elementary school. And so they may be too small for your child. Now, if your child runs small, then you have to check in to see if with the sizes. So there is a size chart, and it just looks like this. They have the whole measurements so that you can tell how to measure everything, okay? Aquí están las tallas, aquí donde está aquí, and they also show you how to measure. They have videos on here on how to measure everything. Now, we don't recommend that you buy the
the pants, because they tend to run very expensive there. You can buy them anywhere, but the t-shirt is the most important for us. De nuevo, ahí en las tallas se puede saber cómo, y también tienen videos de cómo medir para que usted sepa bien, y está todo dentro de las tallas, ¿ok? So then, yeah, so this is how it looks, right? For girl. Es así como se ve para la niña, por ejemplo. Y luego, cuando se esté dando cuenta que ya va a pagar, que se asegure que esté ahí el logo. Entonces tiene que tener este sobrecargo de $5.95, porque si no tiene este sobrecargo, le viene la camiseta sin el logo, y eso no es el uniforme. El uniforme es que venga con el logotipo. Así que asegúrese que eso esté ahí. Y so very important is that when you look at the checkout before you pay, that includes the subcharge of $5.95 for the school logo. Otherwise, your teacher will come out without the logo, right? So just to be on the lookout for that. And then is when you pay, and then you apply the gift card or reward certificate, and this is what you click, and that's where you're gonna put the gift card number. Aquí es cuando entonces para pagar, ¿les ve? Entonces usted ahí es cuando aplica el certificado de regalo. All right, so, and again, you follow up the instructions to put your PIN number and everything. Ahí sigue las instrucciones para poner el número, que de nuevo es este número que le mandamos aquí con el PIN number, ¿ok? O sea que es muy importante que cuando ponga el pago, ahí es que haga el clic. All right, so that's uniforms. All right, and again, if you need any help with that, you can always contact us. The supply list, we sent it to your house, we mailed it, and it's also on our website. So just remember, here's all the supplies, what you must buy and all that. I want to point out that for 7th, 8th grade, we did make a mistake. It said bins for paper or other uses and class set of dry erase boards. Now, you don't have to buy those things. There's things that are needed in the classroom. However, we will take care of those things, because we realized some families said it was too much. So not to worry, we are taking care of those things. Para los grados que le dice aquí de séptimo, octavo, que dice que está pidiendo que estamos pidiendo contenedores para papel u otros usos, o conjunto de clases de pizarras de borrado en seco. Sabemos que esto, los padres dijeron que era demasiado, así que nosotros vamos a cubrir todos estos gastos. Así que no se preocupe por eso. Nosotros cubrimos esos gastos. All right. And then high school, it's all the list is there, but you received it via mail. So please check you have it all. Now, I do, before I move on, please, as you're getting your uniforms, please make sure that include your child in labeling everything and telling them this is very important for you to take care of your your uniform, how important it is, and to write the name in the color so that they know how important it is to take care of their uniforms. Muy importante con los uniformes antes de mover es de que, o aún sus utensilios, útiles escolares, que escriba su nombre para que no se le pierda, porque a veces están después en atletismo y se quitaron la chaqueta, se quitaron el suéter o se quitaron la camiseta y se pusieron otra y después se perdió y usted compró esas camisetas y no sabe quién está y a quién están, pero no sabemos a quién le pertenece. Entonces, es muy importante que ponga el nombre de su hijo en la etiqueta o atrás del cuello para nosotros saber a quién le pertenece, porque una vez que están aquí y se ponen a jugar en atletismo y tienen diferentes camisetas y entonces se quitan una y la dejan por ahí y entonces no sabemos de quién es quién, y ahí es cuando se pierden las cosas. Así que muy importante que ponga el nombre de su hijo en todos los artículos que tiene su hijo.
All right. So here are all the forms that you should know. Obviously, we still, if you're traveling and all that, there still may be positive COVID results. So please let us know. There is a form here for that. And then in essence, all the forms are on our website, inwoodacademy.org/families. And then you go to forms, and here's all the forms. Here is the one to get the $100 voucher. This is the health examination form, like for the doctor, if you didn't get it. This is the medical clearance form if you want your child to participate in the athletics uh, 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 to compete. Here is for bus service, for dismissal, for any information update. You change your address, you change your phone number. If you need a pupil verification letter, a letter for food stamps, for example, this will be it. This is very important. The student Chromebook agreement, the students over here do use Chromebooks in class, and they will be assigned a Chromebook, and they have to take good care of them. And if something happens, then you will have a fee of, I think it's $50 for repairs. So you have to sign that Chromebook agreement. And of course, this is the COVID test result form. So again, to let us know if your child has COVID, so to be excused. And if you choose the vaccine form, that's most for the older grades. All right, so estos son los formularios que tiene aquí en inwoodacademy.org. Se va a familias. Y luego la primera es formularios. Y entonces aquí está también el formulario para recibir el certificado de regalo de los $100. Está si se nos el formulario para entregarle al médico del físico. Está aquí. Este es el formulario para si su niño va a competir en forma atlética. Ellos requieren otro formulario de salud que tiene que llenar el médico, pero es solo si se entrega, solo si entra al equipo. Pero si usted cree que su niño va a entrar a los equipos y entonces y quiere hacerlo, pues lo puede hacer. Aquí está para los buses, para quién lo puede recoger. Si usted tiene cambio de dirección o de teléfono, aquí siempre nos puede decir. Si necesita una carta, ya sea para los cupones de alimentos o para los taxes, aquí está, es la carta. Esto es un concuerdo de que si el niño se daña uno de nuestras computadoras portátiles, que usted está de acuerdo a pagar los $50, creo que es para que la arregle. Todo lo tienen que firmar, pero aquí está. Y aquí, claro está, si tiene COVID, que por favor nos indique llenando este formulario. O sea que no es que usted nos diga, oh, mi hijo tiene COVID, no, simplemente va aquí y lo entra para que sea todo muy privado. All right. Then I was talking about the athletics. So athletics and this form that I was saying here for medical clearance form that looks like this again with this the doctor's signature and stamp. That form, don't give it to us. It goes into the athletics final forms. So to find out that, you go into Inwood Blazers documents, and you get the instructions for final forms in English and in Spanish. And that will tell you how to fill out those forms. You do have to fill out those forms and upload that doctor's clearance form in here. So they only take it online. So please be aware of that. And I will send you shortly the tryout schedule for kids. Okay, para los documentos que estaba hablando sobre formularios de que si su niño quiere competir en deportes y necesita este formulario, no nos traiga este formulario porque esto se tiene que entrar en esta página web y acá está todo como las instrucciones en español. La tiene que descargar y ahí le dice cómo es que tiene que hacer esa aplicación.
Aquí también hay aplicaciones para programa después de la escuela en español y en inglés, si su niño está en escuela intermedia. All right, so just be aware of those forms. And again, if you have any questions, you can always contact us. All right, so we're a Title I school. So that means that schools in which children from low-income families make up of at least 40% of enrollment are eligible to use Title I funds, that's government federal funds, to operate school-wide programs that serve all children, all of them. So it's not just for the certain children, but it's all of them, in order to raise the achievement of the lowest achieving students. So it benefits high achievers, middle achievers, and low achieving. It benefits them all. What that means is all our curriculum is very specialized to meet the needs of every child. But to get the funding, we need all parents to complete the family income inquiry form. And so you will learn more about this during the parent orientation on the 29th for new parents. And you will get a series of orientations about Title I that are required by law. And it's very important for you to attend to those meetings. And that's why we are asking you what's the best time for us to meet so that everybody attends to those meetings because you help us decide on how to use the money when it comes to parent engagement. Ok, nosotros somos una escuela de título 1. Eso quiere decir que las escuelas en que los niños de las familias de bajo ingreso constituyen al menos un 40% de las inscripciones en nuestra escuela son elegibles para tomar fondos federales para operar programas escolares que atienden, que ayudan a todos los niños en la escuela para aumentar el rendimiento de los estudiantes, especialmente con los estudiantes de rendimiento más bajo. O sea que es dinero que viene del gobierno para ayudar a todos los estudiantes en la parte de académica y claro, para que los de rendimiento más bajo reciban también muchos apoyos. Esta escuela tiene currículos especializados para todo nivel de aprendizaje, así que todos los niños se benefician, ya sea que le haya ido mal o que esté a medio medio o si le va súper bien, a todos les beneficia. Pero para obtener los fondos necesitamos que todos los padres completen el formulario de ingresos. Y nosotros durante la orientación para padres vamos a aprender más sobre cómo puede ayudarnos a usar el dinero cuando viene a las conexión con los padres. Entonces, es muy importante que usted participe en estas reuniones de título 1 y que firme llene, perdón, el formulario. So this is how the family income inquiry form looks like, and we sent it home. And even if your child does not take meals at the school, or even if you make lots of money, we still ask you to complete the family income inquiry form. It doesn't matter. We just need it. Everybody has to do it. And again, the form was mailed out at the end of June to all families, but you can also when you come in, you can ask for another form if you don't have it. Okay, so it's very important for you to fill it out. Este es como se ve el formulario de ingresos familiares y por favor llénelo aunque su niño no tome el almuerzo en la escuela, aunque usted no califique, crea que no califique o usted tiene mucho dinero, no importa. Es para todos los padres lo tienen que llenar y esto era el formulario que se llamaba el formulario de almuerzo y de nuevo esto ayuda para recibir programas para nuestros niños. De todo tipo de programas de apoyo para ellos. O sea que es muy importante que todo lo llene. Y se envió por correo a fines de junio a todas las familias, pero si se le perdió, por favor, obténgalo en nuestra oficina principal. Viene aquí, puede pedirnos aquí, o sea, lo tenemos en todo lado.
So as I said, it's very important for us because we're a Title I school that we work together as a team. You as a parent is the main educator in your child's life, and your voice is very important to us. And there are many ways for you to be involved in our school. So we ask to please complete this survey by August 14 to better support your family so that we can, you are helping us create the calendar that meets your needs as well, so that when we have events, and workshops, that's all taken in consideration what works best for all the families. And all those who complete the survey enter a raffle to win a $25 Amazon gift card, one for the middle school, one for the high school, and we just got to partner up. So nosotros mandamos encuesta para que usted nos ayuden a crear el calendario para que nosotros pongamos unas fechas y horas que le convengan a usted también, porque su voz, este es el primer educador en su casa y es muy importante su voz para nosotros. Así que, por favor, complete esta encuesta antes del 14 de agosto para nosotros poder ofrecer después a ustedes el calendario total con todos los talleres y eventos que tenemos aquí planificados para unir más a los padres y con los maestros y claro está con los niños. Y todos aquellos que completan la encuesta participarán en una rifa para ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $25. Tenemos una para middle school y otra para secundaria. Y esto de nuevo es para beneficiar a nuestros niños. So just want to show you some of the things that we do together in terms of events. We have a roots and recipe contest. And again, it's how to integrate curriculum and put it into practice, and also parent connections. Middle school is a time when, and high school, where the kids want to separate from parents as far is from the West, right? And this is a way for us to bring you guys together, to build good connections, and to collaborate to just bring everybody up. So very important for you to attend. I know that it's after the pandemic, it's just so much easier to do things via Zoom, but there are things that we cannot do via Zoom that is required for us to share all together, and it just build a lot of community. And that's one of our main character traits is community focus. We're community focused. We are character development, and we're college and career ready. So those are 3 C's, and this is how we can build community. So very important that you take in the survey in consideration that there will be times when you will be asking you in the evenings to come with your child and participate in things. Now, we also do Walk for a Cause, and those are usually on Saturdays. And that's because we engage the whole community. We're not just us, but it's the whole community. And so just wanted to keep you that in mind. So, muy importante es cuando usted llene esta encuesta de cuando le están preguntando cuándo está disponible para eventos. Eventos tienen, por ejemplo, como Raíces y Recetas, es un concurso en que los padres, los niños, los maestros, todos se unen y dan información de currículo y ponen en práctica lo que han aprendido y se crea comunidad. O sea, son cosas que no se pueden hacer virtuales, tienen que venir todos juntos y es muy importante porque los niños en la escuela intermedia y la escuela secundaria van a querer distanciarse por el desarrollo que ellos tienen de los padres. Entonces nosotros hacemos muchas cosas para integrar y mantener la familia conectada con buena comunicación y para que su niño esté liderando de acuerdo también con sus valores y no se aleje de sus valores. Entonces, es muy importante de crear esta comunidad. Nosotros tenemos como valores 3 Cs. Una es de comunidad, enfoque comunitario, C de desarrollo de carácter, y la otra C es de preparación para las carreras universitarias. Entonces, esta es una forma en que nosotros hacemos y tenemos muchos eventos que son así, que vienen unidos al currículo, y es por eso que es muy importante que estén todos unidos y no se pueden hacer en Zoom. Otra es que hacemos nosotros caminatas con causa, porque claro, creemos que se encuentre la voz de su hijo de ciertas cosas, y generalmente son los sábados. Así que es muy importante que
que participe y piense cuando venga Caminata con Causa, que esté pensando que viene un sábado. Aquí está nuestra presidente del Consejo de Familia, Carmen, también liderando y apoyando. Y de nuevo, esto ayuda mucho. And let's talk about Carmen. So once you see this sign here, you see this is our logo, but this is the Family Council logo. And it's a way for us to work together to get our kids into whatever future they may want all the way to space. But it requires all of us working together, parents, teachers, and the community, all of us. So very important for you to connect with other parents. We have a great family council, as I mentioned before, ready to answer your questions. Sometimes we're not here. The school day ended, but if you're connected through WhatsApp, or if you join any of the teams, we have a literacy team, Together We Can team, which is again is special education, Money Mondays, which is all about resources from jobs to somebody wants to donate diapers or strollers or just anything that is fun events in the community. That's Money Mondays, Walk for a Cause again, trips. And just let us know and call us and we will connect you to the WhatsApp group. And we'll connect you to the president, which is Carmen Pichardo. This is Carmen. This is Lourdes, who's the secretary, and this is Gloria, Gloria Sanchez, who is the Title I representative. And again, very important Title I for us to decide how we're going to focus this year. All right, so muy importante que conectarse con los padres. Padre con padre se pueden ayudar muchísimo. A veces nosotros no estamos porque termina la hora de trabajo, pero usted a lo mejor no se puede comunicar, pero se puede comunicar a través de WhatsApp. Hay otros padres que también lo pueden ayudar, que han estado aquí antes, y hay varios comités de liderazgo. De nuevo, hay uno de alfabetismo, otro Juntos Podemos, que de nuevo estuvimos hablando de educación especial, que son los que están organizando la primera cena. Está Lunes de Dinero, que se llama Money Mondays, que es solo de recursos, y recursos pueden ser de trabajo, de que alguien está donando, por ejemplo, que una silla de ruedas o no sé, un cochecito, o qué sé yo, que quieran compartir cosas o eventos en la comunidad. También están Caminatas con Causa y así hay varios comités y usted se puede unir y hay líderes para cada comité, pero de nuevo la presidenta es Carmen Pichardo, la secretaria Lourdes Rodríguez, esta es Carmen Pichardo, esta es Lourdes Rodríguez y esta es la representante de título 1 y de nuevo todos los padres aquí pertenecen, por tener su hijo aquí, pertenecen al Consejo de Familias y todos los padres por estar aquí pertenecen al título 1. O sea que su voz es muy importante para nosotros. And here are some pictures from our first trip to Governor's Island. And again, this was with our family council. And here's Lourdes and here's Carmen. But here behind you is Celestina. And Celestina is the representative for the Committee for Special Education. So I just want to point her out and you get to meet, these are other families who are joining us. And we had a great time biking and having a lovely picnic, and it was just great. Aquí le estaba mostrando el Consejo de Familias, a que nos fuimos a la isla del Gobernadores y aquí está Lourdes, aquí está Carmen y aquí está Celestina. Celestina es la líder, una de las líderes de educación especial Juntos Podemos, pero le quiero mostrar su foto aquí. Y nos divertimos mucho montando bicicleta, haciendo un picnic, conectándonos and during that picnic, one of the things that came up was to enjoy more trips. And one of the ways to enjoy them is you can get them all for free if you get an ID from NYC. And so families already asked us, how do we get one? And here it is. So we just added that. Y en ese paseo, algunas de las madres nos dijeron, oh, tú podemos entrar a muchas cosas gratis. Entonces, si tienen una identificación de la ciudad. Y entonces nos dijeron, oh, ¿cómo podemos tener esa identificación? Y aquí está la solicitud para aquellos que les interese. And I'm going to take it now to give it to Carmen Pichardo, our president.
Let's see, Carmen. So she can talk about the some of the things happening, and then we'll take questions, and maybe if there is anybody from the her team here, so that you can talk about it. Aquí tenemos a Carmen Pichardo, que es la presidente. Y ella le puede decir, aparte de lo que nosotros ofrecemos, ella también ofrece muchos talleres. Y bueno, le doy la palabra a Carmen Pichardo. Buenos días. Carmen, se te cerró el micrófono. Bueno, ahora sí. Dándole la bienvenida a todos y esperando compartir con cada uno de ustedes, ya que tenemos bastante que dar. Nuestra escuela es como una familia, comparte bastante, hacemos bastantes actividades y queremos que son para ustedes, y queremos que ustedes se unan con nosotros, ya sea en el consejo de familia, como en los eventos, en las reuniones de padres. Queremos que también apoyen todas esas cosas, ya que se hace un esfuerzo, todos los maestros, todo el equipo de Inwood Academy for Leadership para estar con ustedes. Quería compartirle, no sé si Tatiana, es para que yo hable de Cintia o tú lo vas a... Si tú querías, tú puedes, yo te Bueno, puedo... estamos ofreciendo para el otoño. Esta es Cintia, una proveedora de la Universidad de Cornell, la cual ella provee los talleres de nutrición, y tenemos dos clases, una que puede ser dada por la escuela de Inwood por medio de Cintia. Para ustedes, lo que quieran elegir, será un horario bien accesible. El que quiera estar en la mañana o el que quiera estar en la noche, vamos a estar ofreciendo. A la noche comenzará el octubre 3 hasta el 21 de noviembre, de 6 a 8. Ese será en la noche. Los que quieran participar pueden mandar un mensaje por el chat o comunicarse con Lourdes o conmigo. Y los que va a ser por la escuela, vamos a ver si estará siendo liderado por nosotros, el Family Cancer, o por medio de Cintia y la universidad. Y comienza desde el 5 de octubre hasta el 23 de noviembre. Esto es clase de nutrición, la cual es bueno para que usted aprenda cómo leer las latas, si tiene, de qué cantidad tiene de sodio, de todo ese tipo de cosas, de que ahora por medio de la comida nosotros estamos teniendo muchas enfermedades y debemos aprender a cómo comer y para poder ayudar a nuestros niños. Porque ustedes saben que el crecimiento de nuestros niños también interfiere la alimentación, y uno tiene que estar preparado y también saber cómo debe de hacer los alimentos y qué debe de comer también. Muchísimas gracias y buenos días. Esperamos que sigamos conectándonos. Bye. So Carmen is with the team with Lourdes Rodriguez, not to be confused with Lourdes Heredia. So just Lourdes speaks, Rodriguez speaks English. So if you want to join in, then there is that team in English. And which Carmen was saying is that there are many ways for you to volunteer. There are many ways for you to participate, and they're here for you. And if you want to join, there is this workshop. Now, I do know that this workshop is only available in Spanish, I believe. And so, but what they did say was that it's very important for you to learn how to read the labels and pay attention what's going on in your diet to keep our kids healthy. And so I wanted to introduce some of the other families from the Family Council. So Lourdes Rodriguez, if you're there, if you can just say hi so they can know you. Hi, good morning. How is everybody? ¿Cómo están todo el mundo? Buenos días. Mi nombre es Lourdes Rodríguez. My name is Lourdes Rodriguez, and I am the secretary of the Family Policy Council.
And so, welcome. Bienvenidos a todos aquí en Inwood Academy. Yo soy la secretaria de Family Council. En todo lo que pueda ayudarle, estamos aquí para servirle. Gracias. Okay, great. And Carmen, who else is here, or Lourdes, who else is here from your team? So that they can see that you can introduce them. I think Celestina. Gloria está aquí, Gloria. Oh, Gloria. Gloria, go ahead. Todas las que estén, por favor, del consejo, por favor, si pueden, levanten la mano para que Tatiana tenga el acceso a saber quién está aquí. Oh, Gloria, go ahead. Gloria is the Title I representative. Yes. Buenos días a todos. Mi nombre es Gloria Sánchez y estoy aquí para poder aprender y también para poder ayudarnos los padres unos a otros, y cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en contactarme. Gracias. So anything that you may need. Gloria also speaks English, but she's shy. So, all right. So we go with Joanna. Joanna. Si dices el comité que tú lideras. Si estás disponible. Okay, let's see who else is. Buenos días a todos. Mi nombre es Joanna Díaz. Estoy liderando el grupo de pequeñas empresas. Tenemos para este año muchas cosas que hacer con eso. Espero que se integren. Hay muchas informaciones con relación a pequeñas empresas, pequeños negocios, emprendimientos que vienen de parte de instituciones muy reconocidas aquí en la ciudad de New York. Espero verlos a todos. Gracias, Joanna. So again, she's for small businesses. So there are a lot of things that can be done to help kids to lead through, joining you in a small business. So that's a great way to start. And then Eloisa Penafor. Estás muda. Sí. Sí, hola, buenos días. Mire, yo soy presidenta de Educación Especial. Estamos para aprender todas, y pues cualquier necesidad que tengan, estamos aquí para ayudarlos. Gracias. And you will see Loisa at the Together We Can dinner. That's very important. Then August 23rd is the next event. So we'll send you an RSVP link. Y ustedes van a ver a Eloisa en la reunión de educación especial. Juntos Podemos. Y, okay. Do we have anybody from literacy team? No, that's it. Okay, we do have other teams for literacy. They weren't able to come today, but there are many teams and you'll learn more about them as we go. So that's in terms of news. So I'm gonna stop the recording. I'm gonna start taking your questions.